El 9 de junio, la Unión Europea, tal y como la conocemos, va a cambiar. Vale, esto es muy exagerado, pero es verdad que a partir del 9 de junio el panorama va a ser muy diferente. Y es que entre el 6 y 9 de junio de este año tendrán lugar las elecciones europeas, que es donde se decide qué ideologías acaban dominando las instituciones, básicamente. Porque según los resultados de estas elecciones se verá si Ursula von der Leyen repite en el cargo, si crecen los partidos políticos que quieren implementar medidas verdes, o si lo hacen aquellos que quieren endurecer las normas migratorias, por ejemplo. Eso sí, spoiler, según la enorme mayoría de las encuestas, los partidos políticos que más van a crecer son los de derechas, concretamente los considerados de derecha radical y extrema. Y como siempre, estos conceptos que generan tensiones en redes sociales, aquí los tienes explicados. Y claro, con este panorama hay dudas sobre si un alto cargo de la Unión Europea podría ser ocupado por alguien de esta ideología, es decir, alguien que no sea el típico líder muy europeísta. Así que vayamos por partes, porque para empezar, ¿qué demonios son las elecciones europeas? ¿Cómo estas elecciones determinan el equilibrio de fuerzas e ideologías en la Unión Europea? Y la pregunta clave del vídeo, ¿por qué los partidos de derecha serán los grandes vencedores el 9 de junio? Hoy en el viejo continente respondemos a todo esto gracias a que la oficina de Europe Direct de la región de Murcia, la buena gente de mi tierra, ha querido patrocinar este vídeo. Y merece la pena que sepáis quiénes son, ya que funcionan como un punto de información de la UE, donde te responden a las preguntas que tengas sobre la Unión. Dicho esto, ahora sí, vamos con el vídeo. Los políticos que están en las instituciones de la UE tienen un mandato de 5 años, es decir, que cada 5 años la ciudadanía somos llamados a votar. Pero, ¿a votar el qué? ¿O a quién? Pues realmente ahí solo votamos a los eurodiputados, que se sentarán en el Parlamento Europeo. En algunos países de la UE las listas son abiertas, o sea que tú puedes directamente elegir a qué eurodiputados votar, y en otros, como en el caso de España, votamos a una lista cerrada que te presenta cada partido. Para estas elecciones europeas, el número total de eurodiputados será de 720, y los que aporta cada país va en proporción a su población. Así, Alemania, el país más poblado de la UE, tiene un total de 96 escaños, y por tratado se dijo que eso era el límite, porque si no Alemania tendría más aún. Y países como Malta, Luxemburgo o Chipre tienen 6 escaños. Y también se dijo que esto fuese el mínimo, porque si no, sería ridícula la representación de estos países. Entonces, para entender bien la importancia de las elecciones europeas, vamos a ver el caso de España. En total habrá 61 eurodiputados españoles, y según la última encuesta publicada en Euronews, todo apunta a que el Partido Popular será el más votado, consiguiendo 25 escaños de esos 61. Luego los socialistas con 19 escaños, Vox con 6 y demás. Pero, ojo, cuidado, porque cuando estos eurodiputados consigan su escaño y vayan al Parlamento Europeo, no se van a sentar con los de su país, sino con los de su ideología, digamos. Y para organizar esto, en el Parlamento Europeo existen diferentes grupos políticos y cada partido político de cada país de la UE decide en cuál quiere meterse según le interese. Así, actualmente existen 7 grupos políticos. Los dos históricamente más grandes son el PP europeo y los socialistas europeos. Luego tenemos a Renew Europe, de centro, y al grupo de los verdes y regionalistas, donde por cierto están algunos partidos independentistas. Estos 4 grupos son considerados como europeístas, aunque luego puede haber algunos partidos que se salgan de las formas y discurso europeísta. Y el resto de los grupos son considerados en mayor o menor medida como euroescépticos, y son los conservadores y reformistas, el ECR por sus siglas, donde estaban los conservadores que promovieron el Brexit y donde ahora están partidos de líderes como Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, Mateusz Morawiecki, ex primer ministro polaco, o Santiago Abascal, el líder de Vox. El grupo más a la derecha es el de Identidad y Democracia, donde están los partidos de Marine Le Pen o Matteo Salvini, por ejemplo, y el más pequeño es el de la izquierda, donde se agrupan partidos como el español Podemos, el griego Syriza o el irlandés Sinn Féin. Y por último está el grupo de los no inscritos, donde básicamente están los partidos que no están en ningún grupo político, bien porque no han querido entrar en ninguno o porque les han echado del grupo en el que estaban, como es el caso del partido de Viktor Orbán, el primer ministro húngaro que estaba en el PP europeo, o el de Robert Fico, el primer ministro eslovaco, que estaba en el de los socialistas. Por tanto, al votar en las elecciones europeas estamos decidiendo qué fuerza le damos a cada partido y por ende a cada grupo político. Y dependiendo de qué grupos tengan más escaños en el Parlamento Europeo, este se posicionará de una manera u otra sobre normas para la agricultura,
la inmigración, la guerra en Ucrania y muchos más. Pero no todos son votar normas, porque el Parlamento también vota directamente quién será el presidente de esa institución. Y también tiene que aprobar por más del 50% de los votos al presidente de la Comisión Europea. La situación sobre este asunto es que von der Leyen, del PP europeo, quiere repetir mandato, es decir, seguir presidiendo la Comisión hasta el año 2029. Sin embargo, en 2019 consiguió esa mayoría de aprobación en el Parlamento por tan solo 9 votos. Pero claro, según la mayoría de las encuestas, el próximo Parlamento Europeo va a estar más inclinado hacia la derecha. Por tanto, una figura como von der Leyen ¿podrá volver a conseguir más del 50% del apoyo del Parlamento? ¿La derecha radical tendrá suficiente peso para proponer a un candidato propio del estilo de Orbán o Meloni, por ejemplo? Pues vamos a analizarlo. Hasta ahora, como ves, el voto en las elecciones europeas es fundamental para influir en qué tipo de leyes se aprueban en la UE y qué tipo de presidente sale elegido para la Comisión Europea. Pero, ¿quién propone el presidente para la Comisión Europea? Esto lo hace el Consejo Europeo, que es donde se reúnen los jefes de Estado y primeros ministros de todos los países de la UE. Por tanto, a esta gente no se les vota en las europeas, sino en las elecciones nacionales. Y ahora mismo, de los 27 líderes de la UE del Consejo Europeo, 20 están en la familia de los populares, socialistas y de centro, que son los tres partidos que han hecho piña en muchísimas ocasiones para sacar medidas adelante en la Unión Europea. Y aunque todavía hay un par de elecciones nacionales de aquí a las europeas, lo cierto es que no se esperan grandes cambios en el gráfico que acabas de ver. Por tanto, la lógica diría que si la mayoría del Consejo Europeo son europeístas de centroizquierda, centroderecha y centro, alguien como von der Leyen podría ser elegida otra vez, ¿no? En la teoría sí. Pero luego, en la práctica, podría ocurrir que el Parlamento Europeo la rechazase, porque los grupos políticos que más crecerán serán justo los que menos apoyarían a Úrsula. Ahora mismo, estos son los escaños que tienen los diferentes grupos políticos que te mostraba antes. Y, según las encuestas, estos son los pronósticos para las europeas. Y los que más se espera que crezcan son el ECR e Identidad y Democracia, que han capitalizado muy bien el descontento de la población en temas como la inmigración y las medidas medioambientales. Y estos dos grupos podrían disputarle a Renew Europe ser la tercera fuerza del Parlamento Europeo, algo que, de conseguirlo, sería histórico. Y aunque los populares vayan a crecer y vuelvan a ganar las elecciones europeas, como llevan haciendo desde 1999, lo cierto es que en algunas cuestiones como cambio climático, medio ambiente y migración, el PP europeo podría aliarse más con el ECR e incluso con Identidad y Democracia que con los socialistas y liberales de Renew Europe. De hecho, esto es lo que han estado haciendo los populares en la última parte de la actual legislatura. Además, si miramos qué partidos serán los más votados en las elecciones europeas en cada país, vemos que en 19 de los 27 podrían ganar el PP europeo, el ECR o Identidad y Democracia. Por todo esto, está claro que la derecha, en general, será la gran vencedora de las elecciones europeas, a no ser que algo muy gordo ocurra y afecte en el voto de la gente para el 9 de junio. Eso sí, esto no quiere decir que vayamos a ver altos cargos del ECR o de Identidad y Democracia. Es verdad que la probabilidad siempre está ahí, pero es mínima, muy pequeña. Lo que sí que puede suceder es que si von der Leyen repitiese mandato, esta endureciese sus mensajes y propuestas en temas de medio ambiente y migración, que es lo que ha estado haciendo también en la recta final de esta legislatura. Y en gran medida se cree que lo ha hecho para ir ganándose la confianza del ECR y de Identidad y Democracia, que siempre han visto a von der Leyen como muy progresista. Algo que, por cierto, también le ha pasado a Úrsula dentro de su propio grupo político, el PP europeo. Pero vaya, a fin de cuentas será el PP europeo quien tendrá la llave para elegir a qué lado se inclinan ciertas políticas de la UE, según este grupo decide aliarse con los que tiene a su izquierda o a su derecha. Y ya como punto final, te digo que aunque los resultados de las elecciones europeas los tengamos en la madrugada del 10 de junio, hasta el 27 y 28 de junio no se sabrá nada de los nuevos altos cargos de la UE, ya que serán esos días cuando el Consejo Europeo se reunirá para barajar diferentes nombres. Y como siempre, lo que vaya sucediendo lo contaré en un vídeo largo, como el de hoy, o en los breves noticiarios que subo cada lunes aquí, a este canal. Así que si te ha gustado el vídeo, déjate un buen like y suscríbete para no perderte nada sobre la actualidad de lo que ocurre en Europa. Muchas gracias también a toda la gente que me apoyáis cada mes en Patreon, y nada más por hoy. A pasar buen día.